Vamos entonces a dejar el resto del tiempo a nuestro orador, Carlos Muñoz, con el tema La victoria sobre el pecado. Gracias. Maranata. Buenas noches, familia, y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario titulado Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes en la Iglesia Adventista de Guaynabo, también los que nos están viendo por Salvación TV, canal 8.3 y 8.4, y escuchando por Radio Sol 98.3 FM, y también por las diferentes redes sociales. Bienvenidos aquí. Les recordamos que mañana el tema a las 7:30 estaremos tocando el tema la aflicción del alma en el día de expiación. Mañana vamos a entrar al lugar santísimo del santuario celestial y vamos a profundizar un poco sobre esa temática, sobre el Yom Kippur, el gran día del juicio, como se conoce, y no tanto lo que está haciendo el sumo sacerdote en el lugar santísimo, sino qué hacía el pueblo cuando el sumo sacerdote entraba, ¿verdad? Es un reflejo de lo que nosotros también debemos estar haciendo. Eso lo vamos a estudiar mañana en la noche. El viernes el tema es la reforma protestante y el evangelio eterno. Vamos a entrar un poquito más profundo en esos versículos de Apocalipsis capítulo 12, donde dice que la mujer huye a la iglesia y luego huye a la tierra, ¿verdad? Las 7 iglesias de Apocalipsis entran en más detalles y explican más, explican más detallado lo que ocurrió entre medio de esos 2 versículos también. Así que estudiamos las 7 iglesias a la luz del evangelio eterno. Luego regresamos el sábado. ¿A qué hora estaremos aquí el sábado? Desde las 9:30 vamos a comenzar. Voy a tener un tema en lo que le llamamos la escuela sabática, ¿verdad? Será las 7 plagas postreras de Apocalipsis. Y si alguien recuerda ¿quién recuerda lo que mencioné que va a pasar cuando caigan las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16? ¿Qué se va a deshacer? Se van a hacer los 6 días de la creación de Génesis, ¿verdad? Vamos a ver cómo está tan y tan detallado esos eventos bíblicamente. Luego a las 11 estudiaremos el tema de la guerra del Armagedón, que es Apocalipsis 12:17, esa guerra final que se va a desatar en contra de la iglesia. Y luego, recuerda, tenemos almuerzo, tenemos un bautismo, y entonces también a las 4 el último tema, que será el milenio de Apocalipsis, ¿verdad? El milenio de Apocalipsis, nuestras vacaciones eternas, y también le podemos llamar el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Les recuerdo a nuestros invitados que están llegando, cuando pasen por la mesa de registración, los regalos que estamos dando por asistencia. El primer regalo es los eventos finales de la profecía bíblica. Así que si usted es un invitado nuestro y aún no ha recibido su DVD de los eventos finales, esto es producto del ministerio para el cual yo trabajo, llamado Amazing Facts, un DVD, un documental de 45 minutos explicando de una manera muy general, muy básica, los eventos finales como los estamos estudiando aquí. Y recuerda también que daremos el último regalo, que será el próximo sábado, cuando terminemos el último día, la revista de Daniel y Apocalipsis. Amén. Otro recurso del ministerio Amazing Facts sobre todo el libro de Daniel y todo el libro de Apocalipsis, mucho más profundo de lo que yo obviamente puedo cubrir por asunto de tiempo que estamos aquí. El tema de esta noche se titula, familia, la victoria sobre el pecado y el sellamiento final. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, puede hacerlo. Si no, puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra sentado o sentada. Amadísimo Padre Celestial, Padre amado, gracias por nuevamente este nuevo regalo de vida que nos has dado, por estas bendiciones. Gracias, Padre, porque hoy es martes, quizás a veces para algunos el día más difícil de la semana, y sin embargo aquí estamos. Pudiéramos estar haciendo cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier otro lugar, pero hemos decidido venir a tu casa de oración. Y te damos gracias, Padre, porque en esta noche vamos a estudiar un tema sumamente importante, sumamente profético, el cual el diablo no quiere que estudiemos. Ayúdanos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos pueda no solamente llevar a comprender y entender lo que tú quieres mostrarnos, sino que podamos vivir de acuerdo a él. Gracias, Padre, por la bendición, y gracias por todos los que estamos presentes aquí, tanto los que nos están viendo y escuchando también por las diferentes transmisiones. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mi familia, hemos estado estudiando durante este seminario
el libro de Apocalipsis, pero con un enfoque específico en el capítulo 12, ¿verdad? El capítulo 12 de Apocalipsis es un resumen de la Biblia y es un resumen también del libro de Apocalipsis desde una perspectiva, desde un enfoque muy interesante, ¿verdad? Y vimos que en Apocalipsis capítulo 7 nos habla, en Apocalipsis capítulo 12 nos habla de las 7 etapas de la iglesia o de la mujer, ¿verdad? Y vimos en esas 7 etapas, los primeros 2 versículos nos hablan del pueblo de Dios, de esa profecía de Génesis 3:15, donde Dios dijo: de la simiente, de la mujer saldrá una simiente, y tú, Satanás, le vas a dar una herida mortal, pero esa simiente, ese Mesías, ese campeón, ese héroe que salga de esa mujer, te va a destruir y va a acabar contigo, va a acabar con tu reino, va a acabar con el pecado y le va a poner fin a este mundo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Y efectivamente, familia, entonces resume ese periodo de tiempo desde Adán hasta que la mujer va a dar a luz a la simiente, al Mesías. Y luego vimos en el versículo 3 y 4 que el dragón, el diablo, levanta el imperio romano para tratar de impedir el nacimiento del Mesías, de impedir el nacimiento de la simiente. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que la simiente es quien le va a poner fin a su reinado, ¿verdad? Quien le va a poner fin a su imperio. Entonces trata de utilizar los poderes terrenales para acabar con el nacimiento. Pero gloria a Dios, el versículo 5 y del 7 al 11 nos habla del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión del Mesías. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Verdad? Resumen esos versículos y estudiamos eso: Cristo ascendiendo al cielo y siendo recibido, inaugurando el santuario celestial, como habíamos estudiado hace la semana pasada. Luego el versículo 2 y 3 nos indican que Roma imperial continúa persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Continúa atacando a la iglesia. Dice que el dragón ya no puede contra el Mesías, que ya nació y venció, sino ahora se desquita con la iglesia y trata de acabar con la iglesia. Y eso ocurre desde el año 31 que Cristo asciende al cielo hasta el año 538. Pero entramos en el versículo 6, 14 y 16 y dice que Dios entonces le puso una protección especial a la iglesia por 1260 años. Tiempo y medio tiempo, 42 meses. Y ese periodo de tiempo es cuando se levanta el poder, ¿verdad?, de la unión de la iglesia cristiana, cuando se une con los poderes políticos del Imperio Romano, lo que se conoce como el Vaticano. Y el Vaticano entonces comienza a imponer su estilo de adoración falsa, torcida, pervertida, ¿verdad?, lo que se llama el vino de Babilonia, sobre la iglesia, y empieza a perseguir y atacar a la iglesia. Pero Dios entonces pone una protección especial. ¿Para qué? Para que el evangelio eterno no se contamine, amén. Para cuidar y proteger ese mensaje que tiene que ser llevado al mundo. Y Dios cuida a su iglesia en el desierto, ¿verdad? Grupo con los valdenses y diferentes grupos que salieron de las ciudades durante esta época en el Imperio Romano y se fueron a las montañas a cuidar y preservar la palabra de Dios, el plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Es lindo o no es lindo? Pero luego la profecía dice que después del 1798 Dios ya no tuvo que seguir protegiendo a la iglesia, porque la iglesia pasó a ¿qué lugar? Al lugar llamado la tierra, ¿verdad? Y la tierra vimos que representa a los Estados Unidos de América. La iglesia entonces se mueve huyendo de Europa, huyendo de la persecución que estaba ocurriendo allá, y encuentra refugio en esta tierra nueva, en lo que se conoce hoy en día como los Estados Unidos de América. Y eso entonces, familia, es del 1798 hasta nuestro tiempo presente, ¿verdad? Porque ahora mismo la iglesia dentro de este país todavía es que tiene la libertad, ¿verdad que sí? Tiene la libertad, pero la profecía dice, y antes de llegar a eso, la pregunta es: ¿qué etapa de la iglesia se fue a la tierra o los Estados Unidos? ¿Qué etapa de la iglesia fue? La iglesia protestante, ¿verdad? La iglesia protestante que se levanta a protestar en contra de las enseñanzas, las prácticas y las doctrinas adulteradas del Vaticano. Se levanta la iglesia, empezando con Wycliffe, con Hus, con Lutero y tantos reformadores. Se levantan y empiezan lo que se conoce como la Reforma Protestante. Eso vamos a entrar más específicamente el viernes en la noche. Pero falta una etapa, ¿verdad que sí? La última etapa de Apocalipsis capítulo 12, 17 dice que se levantará ¿qué cosa? La guerra final contra la iglesia. El diablo va a levantar su guerra final contra la iglesia. ¿En dónde? En el mismo lugar que protegió a la iglesia, se le va a levantar en contra, ¿verdad? Empieza en Estados Unidos. ¿Contra quién? El remanente. El remanente significa la última etapa del pueblo de Dios, ¿verdad? La última iglesia de Dios. Entonces el diablo va a levantar la guerra contra ella. Apocalipsis 12 nos enseña que al comienzo Estados Unidos protegió a la iglesia protestante,
pero eventualmente la va a ¿qué? La va a perseguir al hacer una imagen al Vaticano, y esa imagen va a ser ¿qué? En Estados Unidos se va a unir los poderes de la iglesia con el Estado, y eso está ocurriendo, familia, frente a nuestros ojos. Anoche solamente le di una cosquillita de lo que está pasando. El viernes le voy a dar de lleno, y el sábado, cuando hablemos de la guerra del Armagedón, le voy a dar el panorama completo de todas las cosas que están pasando, familia, indicando que nuestra redención está cerca, amén, indicando que esto se está acabando y que muy pronto Cristo saldrá, terminará su trabajo como sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial y vendrá a buscar a su pueblo, amén. Ese es el gran deseo y la esperanza nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta es entonces, que vamos a estar estudiando hoy, mañana y durante el resto de la semana también, ¿cómo nos vamos a preparar para esto? ¿Verdad? Porque de nada nos sirve saber la fecha y los lugares y los eventos y los personajes. Todo eso es muy importante, no me malentienda. Pero tan importante como entender esas cosas es que, ¿cómo prepararnos? Yo conozco gente que se conocen estas profecías de esquina a esquina. Usted se sienta y le da todas las profecías, las 70 semanas, los 1260 años. Le habla de todo, la marca de la bestia, y se lo sabe de memoria. Y sin embargo andan en el mundo. Y sin embargo andan viviendo como chivos sin ley, en las cosas del mundo y viviendo como el mundo. ¿En vez de qué? Dios no nos da esta información para que ¿qué? Para que sigamos viviendo como nada. Él no nos da para qué, para que tú y yo podamos ser agentes de cambio en donde vivimos, para que llevamos esta advertencia a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, amén. Ese es el llamado. Hemos llamado a hacer ¿qué? A hacer luz. Entonces el conocimiento nos salva, familia. El conocimiento es importante, amén, pero lo que salva o quien salva es Cristo Jesús. La salvación no es meramente una doctrina, la salvación no es meramente teología, la salvación es la persona de Cristo Jesús. Él es el que salva, y a Él es quien tenemos que nosotros someternos para Él hacer la obra que quiera hacer en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que la pregunta es, ¿cómo nos vamos a preparar para estos eventos? ¿Qué debemos hacer? Y hay muchos lugares en la Biblia donde nos hablan desde el comienzo, desde el mismo Génesis, ¿verdad? Hace la semana pasada, el sábado pasado, en la mañana, utilizamos la historia de ¿quién? ¿Quién recuerda? La historia de Noé, ¿verdad? La historia de Noé, al igual la historia de Enoc, la historia de Abraham. Todas las historias de la Biblia nos preparan y nos enseñan las cosas que tenemos que hacer para estar preparados. ¿Para qué? Para los eventos que vendrán, para los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque esta es la guerra del Armagedón, familia. Esta es la última batalla. La ramera de Apocalipsis 17 sentada sobre la bestia, de 7 cabezas y 7 cuernos y 10 cuernos, atacando a la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Así que, ¿a dónde vamos a ir entonces? Pues vayamos a los días de Noé. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, hay muchísimos lugares. A mí me gusta Mateo capítulo 24 y yo le llamo Apocalipsis capítulo 23. Porque en Mateo capítulo 24, Jesucristo toma ese capítulo y verdaderamente le da la aplicación apocalíptica. No es el único lugar donde le da la aplicación, pero es el lugar donde más por esencia todo que está hablando en el capítulo 24 y 25 está representado para la preparación para los eventos finales. ¿Cuántos están en Mateo capítulo 24? Amén. Dice en el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de qué cosa y del fin de él? En otras palabras, cuando Cristo venga, cuando él viene, ¿qué va a pasar? Es el fin del mundo, ¿verdad? Y específicamente estaba hablando de la destrucción del santuario, que habíamos estudiado un poco. El sábado vamos a entrar un poco más de lleno en lo que se conoce como la abominación desoladora en el lugar santo. Y hablamos un poco sobre esa primera parte de Mateo capítulo 24, pero vayan conmigo al versículo 35. Mateo capítulo 24, versículo 35. ¿Cuántos están ahí ya? Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué cosa? ¿Cuántos dicen amén? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solamente, incluso Cristo cuando estaba aquí en la tierra, ni siquiera Él sabía cuál era el día de su regreso, ¿verdad? Claro, después que asciende, pues ya se pone a la diestra del Padre y ya todo entonces entra dentro de ese conocimiento. Versículo 37: mas como en los días de Noé, así será que
la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, Cristo nos dice, estudia los días de Noé, porque cuando estudias los días de Noé, entonces vas a entender cómo va a ser ¿qué? Mi venida y el fin del mundo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Compara Cristo entonces, mi regreso lo compara a los días de Noé. Y dice, versículo número 38, porque como los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo. ¿Qué más? Casándose y dándose en casamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Noé entró ¿en dónde? Así que, ¿qué estaba pasando con los antidiluvianos? Noé por 120 años, ¿qué le estaba predicando? Dios va a enviar un diluvio, Dios va a destruir la tierra por la violencia, por la perversidad que existe. Dios va a destruir la superficie de la tierra con agua, con lluvia. ¿Le prestaron atención? No. ¿Por qué? Porque estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Y qué ocurrió? Dice que no entendieron hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, versículo 39, hasta que ¿qué? Hasta que vino el diluvio. Pregunta, cuando empezó a llover, ¿entendieron? Pero ya era muy tarde. ¿Por qué? Porque ya la puerta de la gracia había cerrado. Amén. Así que no quisieron prestar atención a las señales que le estaba diciendo el profeta Noé en este contexto. No quisieron escuchar por estar comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y dice aquí que no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué hizo el diluvio? Se los llevó a todos. En otras palabras, todos los que estaban fuera de ¿qué? Fuera del arca, fueron ¿qué? Destruidos por el diluvio. Y Cristo dice, así será también ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. Así que Cristo nos da una clara, directa enseñanza bíblica sobre cómo será el fin de este mundo. ¿Usted cree que simplemente lo dio para llenar hoja y terminar de escribir el capítulo 24 de Apocalipsis? No, familia, esto está aquí como una amonestación para nosotros. Amén. Porque el que se encuentra fuera del arca se pierde. Porque el que se queda fuera del arca es que no escucha el llamado de Dios. Prefiere ¿qué? Seguir comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Noten lo que dice el versículo número 42. Cristo dice que velad, pues porque no sabes a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Cuál es el llamado de Cristo que tenemos que hacer? Velad. Noten lo que dice en Mateo 25, versículo 13. Aquí la parábola de las 10 vírgenes, también hablando de los eventos finales. ¿Y qué dice? Versículo 13. Velad, pues porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que, ¿cuál es el llamado de Cristo que tenemos que hacer? Velad. Ahora le hago una pregunta. ¿Será que lo que tenemos que estar es pendiente y mirando afuera del patio, sentado en la marquesina, en la hamaca ahí, velando? ¿O será que hay algo más profundo que el Señor nos está hablando? ¿Será que hay algo más profundo que simplemente estar mirando? Porque velar significa estar pendiente. ¿Será que el Señor nos está tratando de decir algo más profundo que simplemente el acto físico de velar? Yo entiendo que sí, familia, y con ustedes voy a compartir este estudio que el Señor ha compartido conmigo para compartir con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo esto? No, es precioso. Amén. Lucas 21, 33 al 36. Esto es paralelo a Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es lo mismo. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, comiendo y bebiendo, y de repente, y los afanes de esta vida vengan de repente sobre vosotros. ¿Qué cosa? Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? El día del regreso del Señor. ¿Están conmigo? Sigue diciendo, velad. ¿Qué nos dice? Velad, pues, ¿cómo? Ahora estamos entrando un poquito más profundo. Velad está relacionado con orad. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que han de venir. ¿Y de qué? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Noten ahora, Cristo está siendo un poco más específico y dice, velad, orad, para que puedan escapar de qué? Escapar de la destrucción. Vino el diluvio, así vendrá la destrucción sobre esta tierra,
¿Y de qué? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esa frase es espectacular. De estar en pie, ¿dónde? Delante del Hijo del Hombre. Esa frase aparece muchas veces en las Escrituras. Muchas veces en las Escrituras. Y siempre está relacionado con el fin de este mundo. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis para mostrarle un ejemplo. Apocalipsis capítulo 6, por favor, vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 6, aquí está la descripción del sexto sello. El sexto sello en Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a comenzar nosotros en el versículo número 12. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Este es el sexto sello de la profecía. ¿Cuántos están ahí? Dice Juan, por medio de la revelación de Cristo: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí que hubo ¿qué? Un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicia, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sobre sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Históricamente esos dos versículos ya se cumplieron, ¿verdad? Pero de manera histórica se cumplieron, pero también va a haber una manifestación mundial escatológica donde esto va a caer sobre todo el mundo. Ahora, lo que no se ha cumplido son los versículos 14 en adelante. Note lo que dice: y el cielo se desvaneció como un ¿qué? Como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fue ¿qué? Fue removido de su lugar. Vamos a empezar con el cielo. La Biblia habla de ¿cuántos cielos? 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera. El segundo cielo es donde están las estrellas, los sol y todo el universo. Y el tercer cielo es donde mora Dios. Cuando habla de que el cielo se desvaneció, está hablando del primer cielo, porque dice en el inicio: Dios creó los cielos y la tierra. Hablando de la atmósfera. Aquí dice que la atmósfera será ¿qué? Se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Significa que la atmósfera será ¿qué? Destruido, removido, ¿verdad? Eso fue el segundo día. De eso vamos a hablar cuando hablemos de las plagas. Le hago una pregunta: si la atmósfera se destruye, ¿será que podremos respirar en la tierra? Imposible. No puede haber vida humana en la tierra. ¿Por qué? Porque la atmósfera es lo que retiene el oxígeno para que usted y yo podemos ¿qué? Respirar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque podemos respirar. Noten cómo sabemos que esto no ha ocurrido todavía, porque sigue diciendo el versículo que todo monte y toda ¿qué? Isla se removió del lugar. Aquí en Puerto Rico estamos en una isla. Le hago una pregunta: si la isla de Puerto Rico fuera removida de su lugar, ¿será que el mundo se va a dar cuenta? Sí, claro que sí. Fue un huracán y todo el mundo nos escuchó. Imagínate si todas las islas y todas las montañas del mundo fueran removidas de su lugar. ¿Están conmigo o no están conmigo? Será un evento catastrófico, claro que sí. La gente no va a estar mirando esto ni siquiera en la televisión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Que las 7 plagas están cayendo y están deshaciendo los 6 días de la creación de Génesis. En ese versículo 14 se está haciendo el segundo día y el tercer día de la creación. Y sigue diciendo: y los reyes de la tierra, versículo 15, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de ¿quién? De aquel que está sentado sobre ¿qué? Sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque ¿qué ha llegado? El gran día de su ira ha llegado. Y como dice: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Cuando dicen amén, gloria a Dios. ¿Qué está pasando aquí en la conclusión del sexto sello? Cristo está regresando, amén. El gran día de la ira, representado por las 7 plagas postreras, Cristo está regresando, y aquellos que están aquí sobre la tierra que no están sellados prefieren la muerte que tener que enfrentarse a la ira del Cordero, porque vendrá a descargar su ira sobre todos los perversos, al igual que pasó durante el diluvio. ¿Cuántos están conmigo? ¿Notaron que dice: ¿quién podrá sostenerse? ¿Y qué decía en Lucas 21:33? ¿Y quién podrá estar en pie delante del Hijo del Hombre? La misma frase. Noten cómo aparece también en el libro de Nahum 1, 5 y 6. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Dice:
¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? La ira de Dios se va a manifestar por medio de las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que van a estar en pie? En otras palabras, ¿quiénes son los que van a sobrevivir a este evento? ¿Quiénes son los que van a estar en pie? ¿Quiénes van a estar vivos para presenciar este evento? ¿Y para qué? Para sobrevivir y recibir a Cristo. ¿Y cuál es la contestación? La contestación a la pregunta del versículo 17 se encuentra en el capítulo 7. ¿Y quiénes son? Los sellados del pueblo de Dios. Noten, capítulo 7, versículo 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto está hablando de 4 ángeles, ¿verdad?, que están aguantando los vientos. Los vientos en la Biblia representan guerra, conflictos, batallas. En otras palabras, estos 4 ángeles están restringiendo el poder del diablo, porque si fuera por el diablo, hubiera acabado con nosotros hace tiempo. Pero Dios está limitando, restringiendo su poder. ¿Hasta cuándo? Versículo 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del oriente. ¿Y qué tenía? El sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer ¿qué? Daño a la tierra y al mar. Estas son las 7 plagas, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos ¿qué? Sellado en sus frentes a los siervos de Dios. En otras palabras, ¿qué le dice a los 4 ángeles? Mire, aguanten todavía. Espera acabar y destruir la tierra hasta que yo ¿qué? Le ponga un sello en la frente a mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir? Que una vez que el pueblo está sellado, ¿qué va a pasar? Los 4 ángeles van a soltar. ¿Y qué va a poder el diablo hacer? Lo que él quiere sobre la tierra. Ya él ni sus demonios van a tener restricciones. Él va a poder hacer y deshacer sobre esta tierra como él quiere, menos a los sellados. No los podrá tocar. Amén. ¿Por qué? Porque van a estar protegidos durante este periodo de tiempo de las 7 plagas postreras. Amén. Y la gente pregunta: ¿cuánto tiempo durará este periodo de tiempo? Yo creo que durará 1 año. Y el sábado se lo voy a probar bíblicamente. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, aquí hasta ahora, familia, ¿estamos claros? Van a haber 2 grupos en el tiempo final, al igual que habían 2 grupos durante los días de Noé. Un grupo dentro del arca y el otro grupo, un grupo sellado teniendo el sello de Dios, y otro grupo teniendo ¿qué? La marca de la bestia. Vayan conmigo a Apocalipsis 16 para probarle. Le voy a dar un gustito, un toquecito de lo que vamos a estar estudiando. Usted sabe cuando va al supermercado, cuando vas a Costco, a algo, ¿verdad? Están que le dan la probadita. Eso es lo que estamos haciendo, démosle una probadita aquí. Noten Apocalipsis capítulo 16, hablando de las 7 plagas postreras. ¿Cuántos están ahí? Dice, versículo 1: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de ¿qué? Aquí está la ira de Dios por medio de las 7 copas. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían el sello de Dios. Perdón, no leí bien. ¿Sobre quiénes? Sobre los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su... ¿Por qué no cae? ¿Por qué los que tienen el sello de Dios no les afecta la úlcera maligna? Porque están protegidos por Dios, amén. Han sido sellados por Dios, lo que implica es que son propiedad de Dios. Los que obedecen y adoran a Dios serán marcados o sellados como suyos. Mientras que los que obedezcan y adoren a la bestia serán ¿qué? Marcados también como propiedad de la bestia, y esos no serán protegidos de las 7 plagas que van a caer. Pero me lo estoy adelantando más adelante. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, ¿cuál es el llamado? Velad, orad, para estar en pie cuando llegue este momento. Note 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues ¿qué? Sobrios y velad. ¿Sobrio? ¿Qué es sobrio? ¿Qué es lo contrario a sobrio?
¿cuántos están bebiendo del vino de Babilonia? Dice que todo el mundo está borracho con el vino de Babilonia, ¿verdad que sí? Pero a nosotros se nos ha llamado ¿a qué? A ser sobrios, a velad. ¿Están conmigo? Pero hay más profundidad. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Vuestro adversario, el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente anda, ¿qué cosa? Buscando a quien devorar. Así que la Biblia nos dice, velad, orad, estar en pie, sed sobrios. Eso tiene que ver con la temperancia, ¿verdad? Pastor habló un poquito sobre eso en la cápsula de salud. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que estar haciendo estas cosas? Porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora le hago una pregunta. ¿Será que nos vamos a sentar en la hamaca o en la marquesina de nuestra casa y vamos a velar a ver si aparece un león rugiente? No, ¿verdad? Esto no es literal. La pregunta es que nos tenemos que hacer entonces es, ¿cómo es que el diablo nos quiere devorar? Porque Cristo nos dice, estén pendientes, velando, sobrios, orando, para que el diablo no se los devore, para que el diablo no se los coma. ¿Por qué? Porque el que se ha comido o devorado por el diablo no va a entrar al arca. ¿Están conmigo? No va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque no ha velado, no ha cuidado su vida espiritual. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, para llevar al punto, ¿cuál es el significado más profundo de cuando Cristo nos dice velad? Vayan conmigo a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Aquí le voy a llevar, podemos seguir dándole mucha tela a la palabra velad, pero vamos directo al grano para entrar en la temática. Mateo capítulo 26. Vamos a comenzar en el versículo 36. Mateo capítulo 26, versículo 36. Cuando lleguen ahí, digan amén. Amén. ¿A dónde queremos estar, familia? ¿Dentro del arca o fuera del arca? Dentro del arca tenemos que estar para poder sobrevivir a lo que viene. Mateo capítulo 26, versículo 36 dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedad aquí. ¿Y qué le pidió que hicieran? Jesús le pidió que hicieran ¿qué? Le pidió a su iglesia que velaran, ¿verdad? Velad. Sigamos.